hay una intensa campaña de odio y de lodo en contra de Andrés Manuel López Obrador. Los empresarios, el Instituto Nacional Electoral y el PRIANRED, todos están contra Morena. Esto augura una confrontación sin precedente alguno en las elecciones del próximo 6 de junio. Tenemos la dicha de estar como protagonistas en una transformación. Hay confrontación política. Muy buenas tardes, gentiles amigos. Hoy es miércoles 7 de abril de 2021. Sean ustedes bienvenidos a nuestra confrontación política. El próximo domingo 6 de junio habremos de vivir una elección muy importante para todos los mexicanos. Ya habíamos dicho que se aproximaba una confrontación sin precedentes, donde veríamos mucho lodo, donde los medios de comunicación al servicio de los grandes empresarios seguirían inyectando odio para dividir al pueblo de México, calumniando a más no poder al único presidente que se ha puesto del lado de los pobres y que ha sabido estar a la altura del momento histórico que estamos viviendo. ¿No han entendido que gracias a Andrés Manuel López Obrador no hemos llegado a una revolución sangrienta? Porque el pueblo ya estaba harto de tanto latrocinio, de tanta corrupción, de una explotación brutal que hacía cada vez más miserables a los pobres y multimillonarios a los ricos. Nunca como ahora podemos ver el panorama con tanta claridad. Andrés Manuel hizo a un lado la tentación por una insurrección armada, dando cauce a la inconformidad popular por la vía electoral. Mientras la pandemia de COVID azotó gravemente a la población de todos los países del mundo, un puñado de ricos acumuló más riquezas. Para ellos no hubo crisis económica. Según la revista Forbes, que publica los datos, los muy ricos se volvieron mucho más ricos. Tan solo en México, 13 ricachones multimillonarios que usted conoce, entre los que se cuenta a Carlos Slim Gelú, dueño de Telmex, a Germán Larrea, dedicado al saqueo por medio de la minería en este país, Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Azteca, y Alberto Balleres, empresario de la construcción, aunque todos han diversificado sus inversiones en muchas áreas más. Ellos, esos 13 ricachones de este país, acumularon el año pasado 35,000 millones de dólares más, con lo que ahora poseen 136,300 millones de dólares. Y todo esto mientras los mexicanos padecemos desempleo e incertidumbre económica. Aunque hay que decirlo, gracias a nuestro presidente estamos saliendo airosos y con buenas perspectivas de crecimiento. Y esto no lo decimos nosotros, no lo dice el presidente, no lo dice Morena, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Esto quiere decir que los ricos empresarios aprovecharon más que bien los problemas de la pandemia y no dejaron de producir y vender para obtener altísimas ganancias. No es muy difícil de entender. La aguda confrontación que estamos viviendo en México se trata solamente de la lucha entre dos visiones muy opuestas del país en el que queremos vivir nosotros y que queremos heredar a nuestros hijos. De un lado están los que quieren un pueblo, un México sin privilegios, donde puedan explotar a los trabajadores a sus anchas, donde puedan evadir impuestos y disponer a su antojo de los recursos naturales, del agua, de la tierra, del subsuelo y sus riquezas, como los minerales o el petróleo, hasta del aire y del sol, siempre y cuando esto les produzca ganancias, aunque contaminen y destruyan todo a su paso. Así es como lo han venido haciendo desde siempre y en todo el mundo, porque no les importa nada más que su propia conveniencia, aunque los demás sufran, siempre y cuando también ese sufrimiento les produzca las ganancias a las que creen tener derecho. Esa visión codiciosa, espíritu del capitalismo, de una sociedad tan antigua como la unidad misma, está dividida en dos clases sociales, también antagónicas. Los primeros seres humanos tuvieron que organizarse en clanes, hordas, siempre a la defensiva.
tribus de cazadores beligerantes muy numerosas, comunidades nómadas que forzosamente debían repartir el muy escaso producto de la peligrosa cacería, complementada con la recolección de frutos. Pero cuando apareció la agricultura, comenzaron a volverse sedentarios. Y no faltó el abusivo que inventó la palabra mío para apropiarse por la fuerza de lo que antes era de todos, de lo que era de la comunidad. Cuando el primer simio humano inventó la propiedad privada, hizo sus esclavos a los demás miembros de las tribus rivales, obligándolos a trabajar la misma tierra. Allí surgió el esclavismo. La clase dominante, los amos esclavistas, inventaron la religión para justificar su reinado. Eran descendientes del mismo Dios que los seguía protegiendo y que ordenaba a los demás que les sirvieran sin protesta alguna. Porque ellos mismos, los dioses, habían ordenado a los demás que les sirvieran sin protestar. Porque ellos mismos los habían condenado a los infiernos si se rebelaban. Era en el principio de los tiempos la ley divina. Pero los amos también recurrieron a la formación de ejércitos armados que cuidaran de sus intereses y que aplastaran cualquier intento de sublevación. Solo que los levantamientos de los esclavos menudeaban todo el tiempo. El legendario Espartaco puso en jaque al Imperio Romano, cuando se puso al frente de 1 millón de esclavos como él. Y no solo el Imperio Romano cayó, cayeron muchos imperios y la sociedad, luego de muchos siglos, se fue transformando en lo que la historia conoce como el feudalismo. Ya no eran esclavos, ahora se les denominaría siervos, sirvientes, servidumbre, y los amos esclavistas ahora se llamarían señores feudales. El modo de producción feudal consistía en que el gran terrateniente, el noble, porque Dios mismo así lo había querido, y también había castigo en los apretados infiernos, pero también aquí en la tierra quien se rebelara, ese señor feudal de sangre azul, de gran linaje, les proporcionaba a sus siervos una pequeña porción de tierra para que mantuvieran a sus familias, a cambio de cultivar los muy extensos territorios del rey, príncipe, duque, conde o cualquier otra denominación que para el caso era lo mismo. De todos modos, ellos eran un accesorio de la tierra y por tanto también eran propiedad de la clase dominante. Así pasaron muchos siglos de explotación y miseria para millones de seres humanos, entre el oscurantismo medieval y las guerras de rapiña de los señores feudales. Pero una nueva clase social se abría paso poco a poco. Los comerciantes que llevaban sus mercaderías de un país a otro, en medio del acoso de los nobles que los presionaban con sus extorsiones, a las que comenzaron a denominar impuestos o para dejarlos pasar por sus territorios. Surgen los primeros burgos o ciudades con una población cada vez más numerosa que se vuelven el centro de intensa actividad comercial, desplazando rápidamente a los grandes castillos donde habitaba parasitariamente la nobleza. Los nuevos burgueses ya empezaban la acumulación de capital y pronto se darían el lujo de financiar a los decadentes nobles. Surgió así un artesanado que poco a poco sería convertido en mano de obra en los primeros talleres que con el tiempo crecerían transformándose en fábricas. La Comuna de París, en 1798, expresaría la rebelión brutalmente sangrienta en contra de los señores feudales. Rodarían cabezas de los nobles en la guillotina. La máquina de vapor, el ferrocarril y la imprenta serían los inventos que darían forma al capitalismo. A velocidad de vértigo vendría la revolución industrial y con ello se vería con claridad las nuevas diferencias. Los trabajadores fabriles, a los que pronto se denominaría proletariado, y los nuevos amos, los patrones, también llamados burgueses o capitalistas por ser dueños del capital. Nueva clase social dominante, llena de codicia y carente de escrúpulos. Ambas clases sociales pronto entrarían en conflicto. Los trabajadores exigiendo a los patrones mejores salarios, servicio médico, seguridad social, trabajo decente. Los capitalistas arrasando a la naturaleza
convirtiendo todo en mercancía susceptible de apropiación y de comercio. La época moderna ha dejado ver cómo las ambiciones pasan por encima de los derechos ciudadanos y cómo los gobiernos se han convertido en cómplices, en alcahuetes, como dice Andrés Manuel López Obrador, de los empresarios. México no podía ser la excepción. Todo estaba acomodado para servir a los intereses empresariales. El gobierno, las leyes, los jueces, la política, las cámaras, los partidos, los medios de comunicación, las iglesias, universidades, sindicatos. Por eso cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia en hombros del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, apoyado por el pueblo y no por los ricos empresarios y sus paleros, tuvo la libertad para hacer los cambios que había prometido. Primero los pobres, dijo sinceramente, y lo ha cumplido. Por eso ahora lo atacan tanto, lo calumnian, lo difaman. Pero el pueblo sabe que mienten porque quieren que todo siga como antes para que continúen explotando a los trabajadores, engañando a la población, enriqueciéndose a costa de la miseria de las grandes mayorías de este país al que han saqueado brutalmente. Esas son las dos visiones de país que se enfrentan en México y que el próximo 7 de junio se disputarán el voto de los ciudadanos. El PRIANREDE con sus descarnadas mentiras, con el apoyo económico multimillonario de los grandes empresarios que no quieren pagar impuestos, cobijados por los medios de comunicación, a la que denominan la prensa chayotera, que ha llenado de odio a toda la patria, con un Instituto Nacional Electoral que preside Lorenzo Córdoba, que los apoya a los empresarios con todos los medios a su alcance, que quita y pone candidatos a su antojo, como el caso de Guerrero y Michoacán, donde los dos candidatos fueron retirados de la contienda arbitrariamente. Un Instituto Nacional Electoral que prepara un gran fraude con el respaldo de las mafias de cuello blanco, pero también de las mafias del crimen organizado. Y por otro lado, de cara a la nación, los morenos, los militantes de Morena, con su esperanza de que todo siga cambiando para bien de todos los mexicanos. Bueno, y es así como llegamos al final de esta emisión de su canal digital informativo Confrontación Política, creado para contribuir con todo el poder de la información periodística al empoderamiento ciudadano, al esclarecimiento de la realidad nacional, al debate político y a la defensa de la cuarta transformación que impulsa nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Si te interesó esta información, compártela con tus amigos. Nosotros no monetizamos. Nuestra idea es despertar cada día a más mexicanos, que se informen. No te olvides de darle un like con la manita para arriba. Suscríbete y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y por favor, cuídense mucho, cuídense bien. Hasta la próxima.